y a todos. Vamos a darle paso a la mesa de islamofobia, ¿vale? A continuación os voy a presentar a las compañeras y compañeros que están en mesa, que tengo a Nabila, que es educadora social y es estudiante de máster en estudios de género, ¿vale? Después tengo a Lola, que es directora de comunicación de la Fundación Euroárabe y cofundadora de la revista feminista La Poderío. Tengo a Inmaculada González, que es abogada y técnica de Andalucía Acoge. Y Miguel Ángel Mendoza, que es periodista y jefe de contenido en Radio Ceuta y Cadena Ser. Bueno, a continuación vamos a contextualizar lo que es la mesa un poquillo para que entendáis un poco todo y a continuación le iremos dando paso a cada uno de las ponentes, ¿vale? La comunidad... me estoy fijando con esto. ¿Puedo bajar? Sí, vale. Es que si no, no veas. Vale. La comunidad musulmana en el campo de Gibraltar cuenta con 40.000 personas y en Ceuta con 35.000. Tiene un peso notable. Hablamos de una cifra aproximada, ya que no cuentan con las miles de personas musulmanas que viven fuera de los censos. No podemos, por tanto, hablar sin convivencia, sin contar con estas miles de vecinos y vecinas y sin articular una sociedad donde su religión también tiene cabida. Y ahora lanzamos una pregunta a cada uno y cada una de nuestras ponentes. ¿Cómo pueden propiciar los medios de comunicación, sobre todo los locales, una convivencia intercultural de la comunidad musulmana en la sociedad actual? Damos paso a Nabila. Buenas tardes. Yo creo que es importante empezar hablando sobre... creo que es importante empezar hablando sobre la visibilización, ¿no? Estamos hablando de medios de comunicación, por lo tanto es importante comenzar hablando de la visibilización. ¿Qué es lo que sucede en los medios de comunicación? Que cada vez que se habla de la mujer musulmana o de Islam o cualquier tema que tenga que ver con el Islam, se hace alusión siempre en un sentido totalmente ajeno a la sociedad que nos rodea. La importancia de la visibilización reside en que es importante que cada vez que aparezca la mujer musulmana o el Islam tratado en un programa de televisión, en un programa de radio, en la prensa, sea tratado como algo normal, que se normalice la aparición de mujeres musulmanas en la televisión, que sea algo normal, no que sea algo eventual y algo poco usual, y que cada vez que se haga se trate de una forma totalmente poco occidental, alejada de la realidad nuestra. Sobre todo hablando de nuestra ciudad, de Ceuta, en el que es evidente que la comunidad musulmana no es una minoría, entonces no se debe tratar como una minoría. Sin embargo, los que somos de Ceuta y vemos la prensa y vemos la televisión y leemos y escuchamos la radio, no es algo común ver a una mujer musulmana en un programa de televisión. Es cierto que tiene más delito en una ciudad como Ceuta, pero a nivel nacional es cierto que tampoco es común ver a mujeres musulmanas presentando un programa de televisión o simplemente siendo participantes de algún foro de televisión, comentaristas, programas cotidianos, de lo que sea, no tiene por qué ser política, ¿no? Entonces es cierto que hace falta un poco la visibilización, porque no visibilizar quiere decir, da a entender que no existe, y cuando no existe y lo queremos hacer ver, ya lo vemos como algo poco normal, fuera de lo común, algo extraño. Entonces la mujer musulmana es un ente fuera de nuestra sociedad, es algo distinto a nosotros y lo vemos como la otredad, esa otra mujer. Estamos nosotras, las mujeres occidentales, y están ellas. Entonces esa diferencia, esa distancia que hay entre nosotras y ellas es lo que debe calar en los medios de comunicación, ¿no? Intentar de alguna forma unir estos dos mundos, Oriente y Occidente, que no tan Oriente, porque pensamos en mujer musulmana y directamente nos vamos Oriente, velo, hijab, Islam, Oriente, cuando
sabemos perfectamente que el Islam es una religión que forma parte de nuestro... un minuto, Nevila. Forma parte de nuestra realidad, de nuestro día a día y sobre todo en comunidades como la nuestra aquí en Ceuta. Que es cierto que las calles es algo común, pero luego te vas a la universidad, a la prensa, y no estamos visibles. Y mira que en Ceuta que tiene delito. Y sobre todo en ciertas... en el tema laboral, por ejemplo, hay mujeres que están muy formadas y que tienen un currículum muy extenso y muy profesional, pero luego no se le ofrece esa oportunidad que se le puede ofrecer a una persona no musulmana, ya lleve hijab o no lleve hijab. Entonces, los medios de comunicación tienen que hacer ese esfuerzo por intentar incluir a la mujer musulmana dentro del común y del total de la sociedad nuestra. Muchas gracias, Nevila. Vamos a ir dando paso a cada una de las compañeras. Si queréis ustedes ir diciendo, mejor. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por habernos invitado. Estoy contentísima de estar aquí en esta ciudad que, como os he dicho a muchas de vosotras, la conocía de paso y es preciosa. Y ese viaje en barco pues me ha venido muy bien, ¿no? Y ahora también el que tengo que volver a coger. Bueno, la pregunta esta es, ¿cómo pueden propiciar los medios, sobre todo los locales, una convivencia intercultural de la comunidad musulmana en la sociedad actual? Haciendo periodismo, haciendo buen periodismo. Yo me he apuntado unas notas de todo lo que habéis dicho, que es súper interesante, tanto esta mañana como esta tarde, y yo tengo aquí un vídeo que no sé, así que lo voy a dejar. ¿Qué es hacer periodismo? Hacer periodismo es contar lo que pasa, ¿no? Se ha hablado aquí de hacer periodismo con perspectiva de derechos humanos. Hay que hacer periodismo con perspectiva de derechos humanos. ¿Que cuesta trabajo? Bueno, hacer guitarras, hacer puentes, pues también cuesta trabajo. Habrá buenos profesionales, habrá malas profesionales, hombres, mujeres que trabajan en este oficio, pero es que esto es hacer periodismo, con perspectiva de derechos humanos y perspectiva feminista, dando una visión de lo que está pasando. ¿El periodismo no va a arreglar todo? Vamos, nunca jamás. ¿La enfermería lo va a arreglar todo? No. El periodismo es un elemento fundamental dentro de lo que son las sociedades democráticas y de derecho. Está en el artículo 20 de la Constitución Española, también en la Carta de Derechos Humanos, porque la libertad de información es un derecho fundamental que tenemos nosotras, que tenemos nosotros, que tiene la ciudadanía. Y los medios son los que interactúan para llevar esa información que está ocurriendo, lo que está pasando, y transportarla a la gente. Es un derecho de la gente. Nosotros y nosotras, los periodistas, las periodistas y los periodistas, lo que tenemos que articular es eso, y ofrecerlo con calidad, con rigor, contrastando la información. ¿El periodismo de hoy es muy malo? Pues hay periodismo malísimo, pero también hay periodismo muy bueno. Hay muy buen periodismo en todos los medios. Aquí hay una historia, yo he trabajado en la SER de Granada durante mucho tiempo, he trabajado en distintos medios y siempre desde lo local. Pero yo reivindico, los medios de comunicación son nuestros, son de la gente, y tenemos que no llorar, exigir. Cartas al director, el defensor del oyente, el defensor del espectador en Canal Sur, en Televisión Española. Los medios de comunicación, para que nos hagamos una idea, tenemos los medios de comunicación públicos. ¿Cuáles son? La radio de mi pueblo, Radio Durcal, un pueblo de Granada, es pública, es mía, la pago con mis impuestos. La Radio Televisión Española es mía, la pago con mis impuestos. La agencia EFE, la agencia de noticias, EFE, Lola, le queda un minutillo. Es mía. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es qué pasa con los medios de comunicación. Son empresas, pero que se tienen que atener a ese material tan importante que es un derecho fundamental, que es la información. El problema que tenemos en España y en toda Europa es la concentración de medios. Unos datos. Lo he sacado de Público. En 2018 decía: 4 consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio.
La propiedad de los medios de comunicación es un riesgo a la pluralidad informativa en España. Fijaros, la Corporación de Radio y Televisión Española, Mediaset, A3 Media y la Corporación Catalana de Medios alcanzan el 94% de la cuota de mercado audiovisual. En radio tenemos a la SER, a la COPE, Unipress, que es Onda Cero, y Radio Cat, catalana, que tiene el 80% de la audiencia en radio. Entonces están los medios alternativos, que también es el tercer sector, que son los medios comunitarios, que también son nuestros, porque tenemos el derecho a la libertad de prensa, que también es otro, el derecho a la libertad de expresión, que es otro, y el derecho a la libertad de información. Cuando hablamos de periodismo, hablamos del derecho a la información, nuestro derecho, y exigimos, y tenemos que exigir medios plurales, veraces y que contrasten la información, y que hagan una información con perspectiva de derechos humanos, que informan, forman y sensibilizan. Muchas gracias. Damos paso a Inma. Hola, buenas tardes. Yo también estoy encantada de estar aquí esta tarde y creo que, bueno, esta mañana, y creo que es algo compartido por todas y todos. O sea, lo hemos estado hablando en los espacios de descanso, que creo que es importante tener estos espacios de reflexión en una ciudad como Ceuta, pero no solo. Y esto nos ayuda también a crear herramientas, a ver buenas prácticas y a pensar en cambios a futuro. En esta pregunta, primero, me gustaría un poco pensar, o sea, decir que yo hablo desde la posición de sociedad civil, no hablo como persona musulmana, y me parece importante recalcarlo. No me gusta hablar por personas, o sea, por otro colectivo, porque creo que estamos en posiciones diferentes, pero como la ciudadanía activa y como parte de mi trabajo en el ámbito social, también de eso tenemos una responsabilidad, y desde esa posición voy a hablar, ¿no? Desde la responsabilidad de toda la sociedad de intentar cambiar las cosas y de intentar cambiar estos discursos y la homofobia. Creo que la homofobia no es solo los medios que tienen la responsabilidad, sino que esto es algo estructural. Si las políticas se hacen en contra de las personas musulmanas, al final eso va a ser un reflejo de la sociedad, y al final eso va a ser un reflejo de lo que se diga en los medios, con lo cual parte también de las políticas, es algo estructural en la que todas y todos somos agentes activos. Y lo que estamos hablando en la mesa anterior, si no hay una integración de base, mucho le podemos pedir a los medios de dar noticias para generar una convivencia, si ya en la base eso por la legislación, por la educación, si eso no está, difícil va a ser crear esa convivencia, ¿no? Quería dar unos datos porque me parece importante para dar pues esos consejos o esas buenas prácticas o eso que podemos hacer, ¿no? Según el Observatorio de Islamofobia, en el segundo semestre del año, el 84,5% de las piezas informativas son en tono negativo en referente al Islam. Las temáticas siempre son sobre, o sea, el 50% de lo que se habla son de mujer y terrorismo. Y las voces musulmanas están presentes en un 25,5% de las piezas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que son datos bastante negativos. En primer lugar, creo que los medios tienen que reflexionar qué queremos transmitir del Islam. Si el 84,5% de las noticias son en tono negativo, creo que hay que dar un giro. Hay que positivizar esas noticias. Hay que buscar voces musulmanas que, como en todos los colectivos, en toda la sociedad, hay otro tipo, ¿no? de discurso. Positivizar, pluralidad de voces, buscar a personas que den otro discurso, otras narrativas. Contar con la comunidad musulmana. Si solo el 25,5% de las piezas se cuenta con esas voces musulmanas, creo que estamos cometiendo un error. No podemos hablar desde la posición de otra persona. Yo no puedo hablar, nunca he sufrido la homofobia, no puedo hablar de eso. Puedo contar lo que me han dicho mis amigas que son musulmanas, pero nunca lo voy a llegar a entender y nunca lo voy a poder transmitir como lo hacen ellas. Inma, te queda un minutillo. Vale, perfecto. Y creo que es fundamental también en este aspecto formación de los profesionales, que sepan, o que sepamos, ¿no? Creo que esto es algo también una responsabilidad social. ¿Qué es el Islam? Y quizás no lo sabemos. Seguimos reproduciendo estereotipos, seguimos reproduciendo lo que vemos en medios de comunicación, en la simplificación del mensaje. Creo que es importante esa formación, no solo del profesional del periodismo, obviamente, sino como sociedad, para poder
para poder transmitir. Y bueno, eso, y luego voluntad, la voluntad de querer hacerlo. Analizarse los propios medios y las organizaciones de qué estamos transmitiendo y si nuestro mensaje contribuye a subir estas cifras, ¿no? A incrementar estas cifras negativas o a bajarlas. Y hacernos un control al final de año de si hemos conseguido bajar esas cifras o no. Gracias, Isma. Le damos paso al compañero Miguel Ángel. Vale, ¿no? ¿Sí? No sé si escucha. Sí. ¿Ahora? Vale, muy bien. Bueno, pues Nabil ha hablado de visibilidad, Lola ha hablado de derecho a la información. He cogido nada más que un término de cada una, ¿vale? Inmaculada, integración de base. Todas son muy importantes. Para mí, en una ciudad como Ceuta, la convivencia intercultural no solo se puede circunscribir a la comunidad musulmana. Somos 4 culturas. Y por tanto, deberíamos fomentar que esas 4 culturas estuvieran lo mejor representadas posible. Si no se consigue eso, algo está fallando, evidentemente. Pero hay un hecho que para mí es fundamental. Yo, al menos, desde mi punto de vista, cuando informo, la verdad es que me importa cero de qué comunidad sea una persona, porque informo de hechos, por tanto, informo de personas. A mí lo que me importan son las personas y sus historias. Y cada uno, cuando quiere contar realmente algo a un medio de comunicación, expresará con sus palabras, con sus sentimientos y con sus sensaciones lo que quiere contar. A partir de ahí tenemos que saber perfectamente qué significa contar un hecho. Un hecho no significa discriminar a la hora de relatarlo. No significa, para mí, desde mi punto de vista, no significa posicionarte a favor de uno o en contra de otro. Estás contando un hecho. Intentas ser lo más preciso posible y salir del estereotipo. Es fundamental salir del estereotipo. ¿Por qué tenemos que salir del estereotipo? Porque el estereotipo nos resulta fácil, en general. Nos marca un camino prefijado. Y eso no conduce precisamente a una supuesta buena convivencia. No voy a hablar de integración porque me parece un término que es auténticamente deplorable. No existe integración de personas en un sitio, existe convivencia, existe comunión, existe compartir cosas. Si hacemos todo eso, favoreceremos que la sociedad sea mucho mejor. A lo mejor es un poco ilusorio, pero es que creo que debemos contribuir a ello. Solo podemos ser mejores si informamos adecuadamente, informamos con hechos. Y yo repito permanentemente, fue algo que me enseñaron durante la carrera. La información solo tiene un camino, y ese camino se cuenta, y da igual quién esté detrás, son personas. Si eso no lo tenemos claro, evidentemente no estamos haciendo buen periodismo, estamos haciendo otra cosa. Y otra cosa ya sabemos a lo que puede llevar. Puede llevar a que haya mensajes de odio, puede llevar a que creamos que unos grupos son mejores que otros, podemos pensar que unas personas son mejores que otras, y evidentemente una sociedad no se construye así. No sirve para nada construirla así, porque entonces no es una sociedad. Estamos hablando de diferentes escalas, y eso sí que no es lo recomendable. Por cierto, hablo de informar, pero ojo, cuidado con caer en el sensacionalismo, para nada. No caigamos en el sensacionalismo, no caigamos en lo fácil. Eso es fundamental, y fundamental para la comunidad musulmana y para cualquier comunidad. Yo quiero, en ese sentido, no priorizar sobre una determinada comunidad, sino hablar en general de la sociedad en sí. La sociedad se construye a partir de principios muy sólidos. De lo contrario, evidentemente, estaríamos hablando de otra cosa. Y casi para terminar, yo creo que me queda un minuto más o menos. Bueno, pues a mí me gustaría una cosa. Mira, esta madrugada se ha producido un crimen en una barriada de Ceuta, una barriada que tiene un contenido realmente peyorativo para gran parte de la sociedad española. Es cierto, cada vez se habla del príncipe, se habla de una determinada circunstancias. ¿Cómo cambiamos eso? Los hechos ocurren en el príncipe, pero podría haber ocurrido en cualquier otra barriada de la ciudad, en cualquier otra barriada de este país, en cualquier otra barriada del mundo. El hecho en sí es más importante que la barriada. Eso es lo que hay que... el hecho en sí da igual que quien asesine y quien sea asesinado
tenga determinada confesión. Cuando tú informas, lo importante realmente es el hecho, es lo que ha ocurrido, que ha muerto una persona que ha sido asesinada. Si no tenemos eso claro, evidentemente estamos tergiversando y por tanto no estamos haciendo bien la información. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de la mesa. Para hacer un breve resumen más o menos de las cuestiones que han salido en esta mesa, las más importantes y las que han resaltado las compañeras han sido que se debería de propiciar la convivencia intercultural desde el tratamiento de la información, intentar no difundir noticias falsas y sobre todo no difundir noticias donde se invisibiliza a la mujer, sobre todo a la mujer musulmana, que es lo que ha resaltado Nevira concretamente. No caer en la otredad y ejercer nuestro derecho de la información, que también es lo que ha comentado la compañera Lola. Intentar construir la base de la convivencia, que es en lo que tenemos que seguir, la línea en la que tenemos que seguir. Y sobre todo a mí me gustaría resaltar una cuestión que ha comentado Inma, que propone, por ejemplo, disminuir en cuanto a, si me equivoco me dice, ¿vale, Inma? O sea, disminuir la islamofobia en cuanto a ver el porcentaje anual, ¿no? A eso te referías, ¿verdad? Vale, pues eso es un reto al que creo que todos y todas nosotras tendríamos que estar en ello y que podemos hacerlo de alguna forma. Y sobre todo, el compañero también ha resaltado que más allá de una cultura, que hay 4 culturas, que sí que es verdad que independientemente de que a lo largo de todo el día se ha hablado más sobre una cultura y sobre todo por todo lo que ha pasado durante el último año, las personas que formamos parte de esta mesa y de la organización somos conscientes de ello y que no por ello está invisibilizado, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda parte, que sería la parte de agenda, ¿vale? El Islam es uno de los asuntos que más interés e influencia poseen las agendas de los medios de comunicación. La prensa ha proyectado en los últimos años una imagen de lo islámico como algo extraño, monolítico y problemático. En su observatorio sobre la islamofobia en los medios, la Fundación Al-Fanar ha detectado que algunos de los principales diarios de nuestro país, cuando hablan de Islam, hablan fundamentalmente de mujer y velo, radicalización y terrorismo. Y ahora lanzo una pregunta a las personas que están en la mesa. ¿Cómo pueden los medios hablar del Islam más allá de los temas de siempre y sin extranjerizarlo? Damos paso a la compañera Lola. Bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, haciendo buen periodismo. ¿Sabéis esto de que se dice, hacen periodismo de investigación? Cuando se hace periodismo se tiene que investigar, porque si no investigas, pues no consigues ninguna información. ¿Cómo nos acercamos y cómo rompemos esa agenda setting? Metiéndonos en los sitios. Si yo no conozco a nadie de la comunidad musulmana de Ceuta o de cualquier otro espacio, si yo no convivo, yo no sé cuáles son sus pautas culturales, si no me contagio de lo que ellas me puedan contar, de lo que ellas me puedan decir, pues entonces ¿de qué voy a informar? El periodista tiene que estar dentro, la periodista tiene que estar dentro y tiene que conocerlo. Cuando hablamos cuando hemos dicho lo de la perspectiva de derechos humanos, es que es muy importante cuando yo estoy hablando desde esa perspectiva y estoy hablando de un hecho, por ejemplo, del tema de un niño o una niña que se ha quemado en una vivienda en un barrio concreto, ese barrio concreto, yo tengo que saber quién vive ahí, cómo es. Pero cuando hablamos con la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva feminista también, para coger todo lo que es la población, yo tendré que ver cuáles son las causas, pero también tendré que ver cuáles son lo que provoca ese hecho. Y luego le tengo que dar una continuidad. O eso es que el niño o la niña se quemó y yo ya no entiendo de nada. ¿Y qué derecho estamos tocando ahí? ¿El derecho a la infancia, por ejemplo? ¿El derecho a una casa digna, por ejemplo? ¿El derecho a...? Nos ponemos a buscar y nos salen los derechos humanos. Y esta mañana se ha dicho, cuando yo informo, yo formo. Porque si yo estoy dando esa información, estoy reflejando una comunidad. Pero también lo que no sirve es que pobre tica ella o pobre tico él. Es que luego también me tengo que ir a las grandes artistas o a las medianas artistas o al gran filósofo o al mediano filósofo, que es también de esa comunidad, porque es parte de mi comunidad, de esas 4 comunidades que ha dicho el compañero, ¿vale? Y también quería apuntar
que el tema de los medios de la agenda setting la organizan las empresas de comunicación, la que yo me he referido al principio. Son empresas socioeconómicas que tienen intereses económicos y políticos, que no nos perdamos. Y entonces aquí actúa la administración, porque tiene que posibilitar que se cumpla la normativa, y habilitar el que existan medios en condiciones. Por otro lado, las empresas periodísticas. No voy a repetir aquí el tema que creo que se ha dicho ya, el tema de la precariedad del periodismo. No sé cuántos periodistas hay, cuántos compañeros y compañeras en tu medio, pero por ejemplo, Onda Cero Granada tiene 2 periodistas. 2 periodistas que tienen que hacer en Granada de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, se pueden convocar del orden de las 7 o 8 convocatorias de prensa. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Me voy a hablar de la comunidad de regantes y luego me voy a hablar de, yo qué sé, de la exposición de no sé qué, y luego me voy a hablar del Plan General de Ordenación Urbana, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Periodismo de investigación. ¡Oh, el gran periodista! ¡Oh, qué viene, qué viene! No, periodismo de investigación lo tenemos que hacer todos los días. Entonces las administraciones se tienen que... El tema del periodismo de declaraciones, eso de meter el canutazo. Es decir, yo me hago una información, pero ¿por qué se hace? Porque no hay... se decía, es que el periodismo blanco en las redacciones, sí, blanco, pero muy mal. O sea, mal pagado, y no hay profesionales. Y no me despisto. ¿A dónde iba? Me he perdido. Pues ya está. Luego yo sigo con lo que tú te refieres. ¿No? Y entonces... de lo que estabas comentando también era de la precariedad, tanto a nivel profesional... Sí, la precariedad. Hay una cosa que es muy importante para la agenda SETI, para romper esa agenda SETI que nos viene dada por las empresas, por el capital y por los poderes políticos. Lo que tenemos que también trabajar desde la sociedad civil. Yo, periodista, me comprometo a trabajar y a deslomarme, pero las asociaciones, la sociedad civil, a través de sus organizaciones, también que tienen que posibilitar esa comunicación. Vamos a ver, la interculturalidad y la diversidad en una comunidad puede ser una caja de bombas. La tendremos que organizar, ¿no? Porque mi cultura, mi madre me decía, el arroz blanco que hace bueno es el que hace mi madre. Cuando yo probé el de tu abuela, que era el de la madre de mi padre, es que el arroz blanco era el peor. Estamos hablando del arroz blanco y los 2 andaluces, los 2 granadinos. Imaginaros 2 culturas distintas. Tenemos que trabajar. ¡Hala! Todo junto, todo juntas. No, tenemos que trabajar. Y para trabajar tenemos que hacer una conjunción, organización civil, el periodismo, que es fundamental, los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación necesitan fuentes, lo que decía la compañera Nabila, necesitan mujeres y hombres que den respuestas. Vamos a ir terminando, ¿vale? Y que no sea yo la que hable, porque yo no tengo que hablar, tienen que hablar ellas y tienen que hablar ellos. Gracias, compañera. Le damos paso a quien ustedes quieran, ¿no? Como decían también anteriormente, y como decía el enunciado de esta pregunta, las noticias sobre el Islam son negativas en su mayor parte. Creo que es importante también reflexionar sobre qué consecuencias tiene de informar sobre, de esta manera negativa en las personas musulmanas. Ya no solo, o sea, ¿qué sucede en Ceuta? En Ceuta, digo, por aterrizarlo, ¿no? Por aterrizarlo un poco. Si solo se habla de terrorismo, se habla de mujer con velo, mujer oprimida, al final se le ve como eso a las mujeres musulmanas o a los hombres musulmanes. A los hombres musulmanes se les puede ver como opresores, como violentos, como machistas, porque es la imagen que se nos está dando, ¿no? Es esa imagen negativa del Islam. Las consecuencias que tienen en la vida es el sentirse en una posición inferior, a lo mejor el ir a instituciones, el ir a administraciones y el que les nieguen una respuesta. He recibido muchísimas familias en la asociación que llegan y no les hacen caso por el hecho por llevar el velo, como lo hemos comentado anteriormente, que en ofertas de trabajo pues no les contraten o no tengan acceso ni siquiera a esas ofertas de trabajo. Creo que las consecuencias de informar negativamente sobre el Islam tienen sus consecuencias a nivel de base, ¿no? Como también mencionaba anteriormente.
quiero positivizar un poco, ¿no? Es verdad que se ve muy negro todo eso, no me gusta decir esa palabra, muy negro, se ve todo de manera muy problemática, lo vemos todo muy negativo, ¿no? Creo que hay que coger buenas prácticas. En este caso yo para esta mesa sí que también pues busqué, a ver, una buena práctica, ¿qué podría ser una buena práctica de informar del Islam de algo positivo? Y me encontré un artículo de una persona que se llama Miguel Forcas-Luque, que en Planeta Futuro hizo un artículo que se denominaba ¿Negamos los españoles nuestros vínculos con árabes y musulmanes? Podríamos buscar en las raíces, o sea, podemos buscar nuestra historia. España, sin duda, o sea, España, Europa, no es una cultura creada desde hace pocos años, o sea, desde hace muchos años, que es monolítica y que no tiene sus influencias. Y ha tenido sus influencias árabes, ha tenido sus influencias del Islam. Y eso nos ha conformado tal y como somos nosotros hoy en día. Tenemos esa influencia y yo creo que hay que valorizar esas raíces, el enriquecimiento cultural que nos da el Islam, el enriquecimiento cultural que nos dan otras culturas. Porque al final eso nos conforma como personas y nos conforma como sociedad. Por eso mencionaba esta buena práctica como esa manera de positivizar este discurso, ¿no? Pues de positivizar, de cambiar, de invertir ese discurso negativo y positivizar para también que genere esa buena convivencia. Y me queda un minuto. Vale. Y como comentaba también Lola, creo que es el compromiso lo que hace que cambien las cosas, ¿no? Si un periodista tiene el compromiso de dar otra imagen del Islam o de cualquier otro tema, al final es lo que favorece que todo pueda cambiar, igual que el compromiso de la sociedad civil de rechazar, ¿no? Ese discurso negativo y rechazar que eso se vaya perdurando, que perdure eso en el tiempo, ¿no? Y bueno, ya. Bueno, pues a raíz de lo que decía Lola, mira, ya te contesto la pregunta. Nosotros en la serie Z somos 2 personas, pero para toda la programación. O sea, que en informativo solo soy yo, con lo cual todavía se complica más la cosa. En el matinal, matinal, hora 14 y lo que salga. todo. Y las conexiones con Madrid y si hace falta hacer limpiar la emisora, hay un momento en que hay que limpiar incluso. O sea, que con eso te lo digo todo. Por lo cual todavía resulta un poco más complicado. Pero bueno, a pesar de eso, se hace al menos la voluntad nuestra. Nosotros dos llevamos de forma conjunta, ya somos un equipo, llevamos 19 años juntos, por lo cual significa que el equipo está más que consolidado. Pues podemos, tenemos un principio fundamental que es, nosotros damos voz a todo el mundo. A todo el mundo, abrimos el abanico a todo el mundo. Y no estamos pendientes de si en antena entran 3 personas musulmanas o 2 personas cristianas o 5 hebreos. No nos importa, lo importante es que cuenten una historia y que sea una historia importante y que le llegue a la gente y que sirva para que al menos quien está escuchando tenga su propia visión. Si partimos de un principio en el que podemos contar las cosas independientemente de quién ofrezca esa visión, haremos mucho más normal. Nosotros hoy día que hemos tenido, todas las personas que hemos tenido invitadas, vamos a decirlo así, eran de la comunidad musulmana. A nosotros no nos importaba en absoluto y no somos mejores por ello, sino simplemente porque la actualidad estaba ahí y la gente que podía hablar de esos temas, pues casualmente coincidían que eran de la comunidad musulmana, pero que nos hubiera dado exactamente igual que fuera de otra comunidad. Lo importante es que tenían algo que contar. Y algo que tú has comentado también, no siempre todo el mundo quiere hablar. Y es cierto que desde la comunidad musulmana, por centrarlo en ese aspecto, no todo el mundo está dispuesto a hablar. Suelen hablar más si tienen un mayor nivel de cabreo, un nivel de frustración por algo, se sienten más enfadados porque no les hacen caso en determinados sitios, y es cierto. Pero de todas formas la sociedad civil ceutí es un poco parada, porque es muy peculiar, tiene demasiados contrastes, hay demasiadas diferencias entre grupos, no termina de arrancar una sociedad civil en la que tú te sientas contento cuando estás contando las cosas y decir, tengo tal abanico que es que tengo la posibilidad de llegar a infinidad de temas. Pues no, hay veces que queremos tocar temas y es imposible tocarlos, porque no hay nadie que quiera hablar. Y nos encantaría que lo hicieran, porque es lo que tú dices.
Nosotros somos un vehículo, pero no somos los protagonistas. A mí me horroriza tener que dar a veces un informativo y estar hablando demasiado tiempo. Es que me aburre escucharme a mí mismo. Me gusta que hable la gente. Y en ese sentido, esa sería una muy buena posibilidad para... Miguel Ángel, quedaría un minuto, ¿vale? Sí, tú tranquila que más o menos lo tengo otro lado. Yo quería poner un ejemplo con el tema de la pregunta. Hemos visto todos las imágenes de Afganistán. Hemos visto la situación de desesperación de muchos y muchas que durante 2 décadas han concebido una vida algo mejor, o al menos con más derechos. Y ahora, después de ver esa imagen, Occidente se ha horrorizado y ha sentido cierto desgarro. Pero ¿cuánto dura? En el momento en que ya nos informa, parece que no existe. Eso me gustaría que nos tocara reflexionar para pensar y para seguir insistiendo en que eso existe, eso está ahí, y eso hay que intentar, de alguna forma, contarlo siempre, porque sigue ocurriendo, por tanto es un hecho. Y a mí me gustaría en ese sentido, cuando se ha hablado de terrorismo, y se ha adjudicado al terrorismo yihadista, ese término que a mí me parece horroroso, me da igual que se aplique el término que tú quieras. El que es terrorista por encima de cualquier otra cosa. Solo me digo eso. Y ahí deberíamos los medios de comunicación quitar apelativos, quitar calificativos, que no conducen a la duda, evidentemente. Vale, muchas gracias a los ponentes. Hago un breve resumen. Navila. Perdón, Navila, hija. Perdón. Yo voy a hacer con lo que he escuchado un breve resumen de lo que quiero decir. A mí me parece que es muy peligroso muchas veces tratar estos temas desde cierta perspectiva, ¿no? Si tratamos el Islam como un volver a los orígenes, un tratarlo como que somos también, venimos de aquello y pertenecemos a esto, me parece un discurso peligroso porque podemos caer en exotizar el Islam y tratarlo como algo exótico y algo ajeno, es lo que decía antes, algo exótico y algo ajeno a nosotros. Me parece que hay que tener mucho cuidado, pero ya no desde el periodismo, sino a pie de calle, hablar sobre Islam. Muchas veces es mejor callar que hablar. Y si no nos sentimos capaces de expresarnos, porque, como decía el compañero, hay personas que no, como dices tú, hay muchas personas que sí que quieren hablar. Lo que pasa es que a lo mejor no se sienten o respaldadas o no se sienten incluidas no sienten que no tienen voz. Y hablo desde mi experiencia, porque muchas veces estamos hartos de escuchar que esta comunidad no se expresa, no habla, no tal. Y no es cierto, porque hay mucha gente con muchas ganas de hablar. Y hablo yo porque estoy aquí ahora, pero tengo un círculo que en muchas ocasiones me dicen, oye, que es que en Ceuta, y es verdad que pecamos muchas veces de no dar el paso y de no empoderarnos nosotros y de nosotros tener el discurso y tener la voz cantante en muchas cosas. Entonces nosotros es cierto que nos quejamos porque cuando hablan de nosotros lo hacen de una forma exótica o negativa o con connotaciones que nos aterran y nos llevamos la mano a la cabeza, pero también es verdad que tengo que decir que muchas veces falta dar ese paso, ¿no? Y empoderarse y decir, oye, que vamos a hablar nosotras, que es nuestro turno, nosotras a nosotros, que es nuestro turno y aquí estamos para hablar. Yo te hablo en mi medio, sin problema. Pues tomo nota. Pero que sí que me parece peligroso hablar desde el desconocimiento, y antes que hablar sobre algo que desconozco, o cuido mucho mi lenguaje y cuido mucho lo que digo y cómo lo digo y cómo me expreso, o no hablo. Porque, o simplemente tratarlo, oye, esto es lo que yo opino, mi punto de vista y tal, pero no tratarlo como algo general y algo firme y un discurso que muchas veces lo hemos visto y ya no a nivel local, porque a nivel local es verdad que
bueno, que falta, ¿no? Falta tanto por nuestra parte, un poco por involucrarnos más, por hacer periodismo, pero también es cierto que nos hemos sentido muchas veces o cohibidos o no encontramos nuestro sitio a la hora de expresarnos. Entonces, simplemente eso quería decir, que muchas veces hay que tener mucho cuidado sobre cómo tratamos el Islam, cómo tratamos a la mujer musulmana, porque podemos caer en un discurso de la exotización y de tratarlo como algo, bueno, como decía antes, ¿no? Hacer esa división entre, bueno, Occidente somos nosotros y Oriente son ellos, y esto es lo que vemos nosotros, y a veces se hace con buena intención, ¿no? Porque la intención puede ser buena, no, porque el Islam es una maravilla y son nuestras raíces y nosotros, sí, pero es que el Islam no es eso solamente, el Islam abarca muchas cosas, y el Islam somos millones de personas. El Islam no es el Islam, un pilar sólido y único. El Islam somos muchas personas. Entonces no se puede hablar muchas veces desde el desconocimiento, y antes de hablar desde el desconocimiento un poco hacer también un llamamiento, oye, queremos escuchar, y no solamente queremos escuchar para relatar vosotros. Y es verdad también, insisto en que nos hace falta también nosotras y nosotros, desde la comunidad, tomar la voz cantante, ¿no? y tomar iniciativa y ser partícipes, y eso también es cierto. Y aquí en Ceuta muchas veces ocurre. Lo que pasa es que se nos ha estigmatizado muchas veces tanto, que al final es como, ¿para qué, no? ¿Para qué? Si luego al final va a ser siempre lo mismo. Y por mucho que tal, luego donde vamos a salir es en una foto con un cartel mal escrito a propósito, o se reduce la voz de la mujer musulmana a una manifestación concreta de un día concreto, con un colectivo concreto, cuando eso abarca mucho más y es mucho más grande. Y eso, insisto simplemente en que hay que cuidar cómo tratamos ciertos temas, y sobre todo el lenguaje con el que tratamos muchas veces Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Pasé un breve resumen de lo que habéis narrado durante esta mesa. Las cuestiones a resaltar y los retos a conseguir sería ir en el camino de la perspectiva de derechos humanos y feminismo, que van de la mano, intentar ver las causas y lo que provoca, que es lo que ha comentado la compañera Lola. Por otro lado, Inma ha comentado también todas las buenas prácticas que se deben de llevar a la práctica, y habéis resaltado y habéis repetido esta cuestión concretamente dos personas, la importancia del compromiso, que cuando nos comprometemos a algo, al final hay una responsabilidad de cada uno y cada uno de nosotros. Entonces, esa parte es súper importante, ¿vale? Y después también habéis hablado sobre el rechazo de los discursos de odio, que de alguna forma cada uno y cada una de nosotras, de los que estamos en esta sala, también podemos ayudar a rechazar los discursos de odio, sea por redes sociales o en directo, ¿vale? Por otro lado, Miguel Ángel ha resaltado que más allá de la cultura es la visión que aporte en la actualidad cualquier tipo de persona, independientemente de la cultura a la que pertenezca, y que, bueno, también se ha hablado del tema de Afganistán, sobre todo se hacía una reflexión sobre la durabilidad de las noticias en los medios de comunicación. Y bueno, para terminar y finalizar, pues Nabila ha resaltado sobre el hecho de hablar y no hablar, que al final es una elección propia tanto de la comunidad como de la persona que quiera hacer resaltar o no, que al final es muy importante tener en cuenta la palabra y la forma en la que se expresan, y no reducir a hechos concretos y estigmatizar el discurso de las mujeres que normalmente salen en los medios de comunicación, concretamente la mujer musulmana. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a la tercera parte de la mesa, que sería islamofobia de género, ¿vale? El machismo es uno de los reproches más frecuentes contra el Islam, como si este no estuviese presente en otras religiones y culturas. También Al-Fanar ha detectado que la prensa cae más en la islamofobia cuando aborda cuestiones que vinculan mujer e Islam, algo que también se puede observar en las redes sociales y en el discurso político. En la actualidad, el foco de multitud de debates se centra en las mujeres musulmanas, pero a la vez en los espacios donde puedan tener voz escasean, incluso haciendo que sus argumentos se juzguen o reinterpreten. Ahora lanzo una pregunta a las ponentes y los ponentes de la mesa. ¿Cómo pueden los medios dejar de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vestimenta de la mujer musulmana? Doy paso
a Miguel, por ejemplo. ¿Sí? ¿También? Venga, vamos. Sí, vale. Bueno, pues yo lo primero que querría decir es que partimos realmente de una falta de conocimiento del semejante, ¿no? Y la comodidad del estereotipo que nos hace pues, mantener una posición, podríamos decir que es cómoda, ¿no? Es más fácil no involucrarse, por tanto, demasiado y establecer pues, esos clichés que son entendibles para la gran mayoría y de ahí pues no nos salimos y así pues nos sentimos más a gusto posiblemente con nosotros mismos. Pero evidentemente eso no es avanzar en la sociedad. Lo cierto es que para los que vivimos en Ceuta, la vestimenta de una mujer musulmana, en cualquiera de las variantes que pueda tener, no resulta llamativa, eso es cierto. Y os lo digo yo, que no soy de Ceuta, que llevo 20 años y que a mí pues no me supone ninguna situación especial ver a una mujer pues con una determinada vestimenta, ¿no? Pero sí me supuso eso cuando llegué, porque no estaba acostumbrado. No formaba parte de mi paisaje, y eso es cierto. Ahí empecé a intentar entender por qué llevaban ese tipo de prendas y por qué no se asemejaban a lo que yo entendía como mujeres occidentales, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención. Para mí era algo que chocaba. Y de hecho, porque cuando vine a Ceuta no había venido nunca a Ceuta. O sea, que no tenía ninguna idea, no tenía nada prefijado. Con lo cual todavía posiblemente te impacte más, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que hablar con cualquier persona, me da igual que lleve determinada prenda, me enriquece enormemente y eso es lo que me hace a mí seguir adelante en este sentido, en el conocimiento de la otra persona. Me interesa muchísimo más el conocimiento de la otra persona que la vestimenta que lleve. Es exactamente igual que lleve más ropa, menos ropa, que lleve un pañuelo. Lo considero como parte de la normalidad y así debería ser. Esa normalidad, evidentemente, en radio no tiene, entre comillas, mucho sentido porque en radio no mostramos las imágenes, con lo cual no contamos una noticia. Esta persona lleva un velo, no lo decimos, no tiene sentido. Sin embargo, aquí en Ceuta es curioso porque cuando la primera mujer musulmana llegó a la asamblea con pañuelo, llamó la atención y fue noticia. Y fue noticia por lo que decía Nabila, por lo exótico, pero más incluso a nivel nacional. Aquí estábamos acostumbrados y fue noticia, imagínate lo que supuso eso a nivel nacional. Y fue también noticia la diputada que llevaba velo y se lo quitó. Algo que también debería ser normal. Cada uno puede elegir en un momento dado de su vida qué quiere hacer con su vida. Forma parte de su entorno personal, forma parte de su privacidad. Si no respetamos eso, evidentemente, ahí el medio de comunicación tiene una gran responsabilidad. No puede tomarlo como una anécdota, sino posiblemente hay que contarlo pues, y explicar por qué se produce. Nosotros en la radio, precisamente con la persona que se quitó el velo, nos dimos cuenta, porque nos lo habían contado, ¿no? Pero entendimos que no era noticia, es su vida privada. Y nos dimos cuenta el día que fue a la radio y de repente no la vimos con velo. Y nos resultó extraño, porque estábamos acostumbrados precisamente a eso. Pero en ningún momento en la entrevista le preguntamos, porque entendíamos que formaba parte de su vida privada. No tenía sentido preguntar algo de la vida privada. Salvo que esa persona quiera contarlo y quiera explicar por qué lo hace. Y si quiere enviar un mensaje con ello. Entonces ya tiene otro camino diferente. Pero no es un camino de soy ahora mejor porque me he quitado el velo o soy ahora mejor porque llevo el velo, sino simplemente es un hecho que se produce, forma parte de su vida privada y si lo quiere contar es muy dueña de hacerlo. Lo cierto es que con el tema de las prendas posiblemente lo que existe es un gran desconocimiento y Navidad lo debe saber y cuando se sale a la península el desconocimiento aún es mayor y debe sentirse una mujer, evidentemente yo soy hombre, no entiendo no es que no entienda esa parte, es que nunca me puedo poner en la posición vuestra. No sé si te has llegado a sentir en algún momento que te han mirado de una forma diferente, que te han mirado, no sé si queriéndote preguntar o queriéndote ser una especie de inquisición por llevar un velo, ¿no? No sé si has llegado a esa sensación. Lo cierto es que para mí hay una prenda con la que yo no estaría de acuerdo nunca que una mujer la llevara. Le quedaría un minuto. Muy bien. Yo no estaría de acuerdo con una mujer llevar un burka,
porque a mí me parece que va contra la dignidad de la persona. Es mi opinión personal y como tal la expreso. Creo que, independientemente de ser mujer o no, creo que va contra la dignidad de una persona, desde mi punto de vista. Y otra cosa importante, tenemos que fomentar en este sentido, y sigo con la tesis de la noticia, y no acudir a porque una persona lleve tal vestimenta o se instrumentalice esa circunstancia al odio. Jamás. No debemos entrar en ese camino. Cada uno, cuando cuenta una noticia, la cuenta como tal, y hay que tener muchísimo cuidado con aquellos que intentan usar a la mujer musulmana, en este caso, para fomentar su propaganda o para fomentar un discurso precisamente que quiera crear ese odio. Muchas gracias. Damos paso a la compañera Isma. Bueno, estaba un poco estructurando un poco la idea, ¿vale? Quería comentar primero, antes que nada, un poco responder a lo que han dicho antes, no lo que comenté de mirar a raíces, no era en el tema de exotizarlo, porque obviamente no es el sentido que yo buscaba, sino positivizar el mensaje, y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has comentado. Y también un poco comentar que viene un poco a hilo de lo anterior y a hilo de lo que ha comentado el compañero Miguel Ángel previamente, lo de que no quieren hablar o que no quieren expresarse. Quizás hay que preguntarse el por qué, ¿no? ¿Por qué muchas veces no salen, no hay facilidad para encontrar a personas que quieran hablar? Quizás por esa opresión que se ha vivido desde hace mucho tiempo, porque hay también otros colectivos que esa opresión la llevan viviendo desde hace muchos años y no se les ha dado esos espacios, con lo cual piensan que esos espacios no están hechos para ellos. Entonces creo que es importante mirar el por qué no hay y trabajar en buscar esas personas que quieran hablar. Quizás no es fácil, quizás no es por la calle como otra persona que está dispuesta a hablar y decir lo que está pasando. Quizás hay que trabajárselo un poco más y ir en busca de personas, porque yo creo que personas para comentar lo que viven y lo que está pasando hay, sin duda. En el tema del cuerpo y politizar el cuerpo y la vestimenta de la mujer musulmana, aquí caemos, yo creo que en la islamofobia de género. Yo he vivido, yo como mujer feminista y como mujer he vivido, bueno, como yo creo que la mayor parte de las mujeres que estamos aquí, hemos vivido situaciones de desigualdad, de discriminación constante. La mujer musulmana además se enfrenta a lo que hablábamos antes, ¿no? Que ese discurso negativo hacia eso, pues llevar el velo. Creo que es el resultado de una doble opresión, ¿no? De ser mujer, ser musulmana. Y si ya seguimos indagando más y es una mujer extranjera, pues otra opresión. Y si es una mujer con alguna discapacidad, otra opresión, ¿no? Se van sumando opresiones. Esto es muy importante informarnos, como decía también antes Nabila, saber qué significa. No podemos hablar no podemos decidir si una mujer lleva velo o no lleva velo. Yo eso no lo puedo decidir, porque no entiendo quizás el significado, ¿no? Bueno, en este caso yo sí lo he leído, pero quiero decir, no podemos hablar desde una perspectiva que no conocemos. Es importante saber ese significado, dejar hablar y que ellas expresen por qué lo quieren llevar o por qué no lo quieren llevar en ese caso. De todas formas, creo que esa opresión y todo lo que conlleva, y creo que la proliferación de esos estereotipos negativos hacia la mujer musulmana también viene de reciente, ¿no? Creo, bueno, reciente, que se ha ido incrementando en los últimos años. Con los atentados del 11S cambió todo. Las políticas quieren que todo sea más seguridad, ¿no? La comunidad musulmana se ve como sospechosa continuamente de estar detrás del terrorismo, de estar detrás del yihadismo, de todo esto. Creo que esas políticas simplemente lo que hacen es oprimir más y como resultado eso, yo creo que... Isma, te queda un minuto, ¿vale? Vale. Perdón, ya no quiero decir muchas cosas y perdón. Entonces, bueno, políticas como esta
de seguridad, pero no solo de seguridad, sino por ejemplo en Francia, que tengan que decidir políticos blancos, que posiblemente no son musulmanes, sobre si las niñas pueden ir al colegio con velo, pues no creo que sea lo correcto, ¿no? O sea, no desde esa posición. Creo que las mujeres musulmanas son agentes de cambio y tienen que estar representadas también en esos ámbitos políticos para poder cambiar esas leyes, para poder dar su opinión en cuanto a sus decisiones. Y quería decir una cosa más. Y bueno, que creo que esas políticas de por ejemplo, la del velo, de decidir si las niñas van al colegio con velo o no, es una estrategia de decir, ay, pobrecita la mujer musulmana que está oprimida, que necesita salvación, que hay que rescatarla porque está oprimida. Ese es el mensaje que se está creando negativo hacia la mujer musulmana, ¿no? A la mujer musulmana, igual que a la mujer, y a nadie, no hay que salvarla de nada. Son, lo que decía antes, son agentes de cambio que ya pueden tomar sus propias decisiones y son conscientes de lo que hacen en sus vidas, ¿no? Entonces, importancia, y ya resumo, perdón, que estoy yendo un poco por las ramas, la importancia de la representación de las mujeres musulmanas en todos los ámbitos de la sociedad. A nivel político, para poder establecer leyes que realmente no vayan en contra de sus decisiones. A nivel social, obviamente, para darnos lecciones de que no tenemos ni idea del Islam en este caso y de qué es su religión, ¿no? Quería solo, y así lo dejo como una también cosa positiva de una buena práctica de un medio de comunicación, dar voz, ¿no? Dar voz a otros discursos y no hablar siempre, pues eso, si es mujer musulmana, hablar de velo y vestimenta, no. Hay mucho más allá. Hay mujeres musulmanas, aunque lleven velo, que es quiero decir que es algo de lo que no deberíamos ni hablar, hacen cosas muy bonitas en nuestra sociedad. Y hay una chica que se llama, os la recomiendo, ¿vale? O sea, una rapera que se llama Miss Raisa, que ella además quiere transmitir con sus canciones sus pensamientos y todo eso que ha vivido por ser mujer musulmana. Y ella, una de sus frases que dice es que llevo el velo como herramienta reivindicativa. O sea, no es manera de opresión, no es nada de eso. Y ya está. Y para los medios de comunicación, que se huya del morbo, que se rompan los estereotipos y que nos comprometamos con intentar no hablar de estos temas, solo en el caso que sea necesario que sean las propias mujeres musulmanas quien quiera hablar, que se les dé ese espacio, esa voz, pero huir de esos estereotipos y hablar desde otros aspectos. Muchas gracias, Ima. Le damos paso a la compañera Lola. Bueno, pues yo no voy a perder ni un minuto en hablar del velo, porque me da igual que lleven velo, que lleven una cresta punky de 1,5 metros de color azul y tachuelas. Me parece la tomadura de pelo más bestial del sistema neoliberal, patriarcal, en el que estamos a nivel internacional. El que esta señora lleve velo y el que tú no lo lleves, como si te pones una flor y yo me formo 4, ¿vale? Es despistar, ¿vale? Entonces, islamofobia de género, pues por supuesto, pero es que a las mujeres estamos totalmente discriminadas. El informe del proyecto Monitoreo Global, que es un proyecto que se hace cada 5 años a nivel internacional, en el que participan, pues este año son 175 países. Es el estudio más serio, se viene haciendo desde el año 1995 y se hace cada 5 años. Lo que viene a decir es que las mujeres representamos como fuentes informativas, es decir, que se nos consultan y que salimos como expertas, solamente un 25%. El año pasado, hace 5 años, en 2015, que fue el otro estudio, el anterior, teníamos una representación de 24 puntos, 24% de representatividad. Yupi, ¿no? 5 años, un punto. Bueno, pues según las estimaciones del Monitoreo Global, dentro de 77 años se hablará de nosotras como se hablará de los hombres, ¿vale?
yo me habré muerto. Me encantó el otro día en la televisión, el acto además me encantó porque fue multitudinario, porque le dijeron de todo menos bonita, pero también tuvo muchísimo apoyo, mucha gente, el tema de las políticas. Y yo no lo había visto, y lo vi anoche, porque me lo mandó una amiga, y lo veo y me encantó. Porque había una señora que le dio por ponerse un velo, ¿vale? Eso es normalizar. Lo lleva, el política local aquí. ¿Es que de aquí de Ceuta? No, claro, se llama Fátima Ahmed, sí, pero me refiero que eso es normalizar, que puede tener, me da igual que quien sea. A mí me interesa esta mujer y me interesa esta mujer por lo que tenga en la cabeza o por lo bien que cante, que baile, por lo bien que cocine el cordero, me da igual, me interesa ella. Entonces, es desprestigiar a pues 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. La mitad son mujeres. ¿Nos vamos a poner a preguntarles si llevan velo o no? A mí nunca me lo han preguntado, ¿vale? Tenemos que atender a cómo representamos a estas mujeres, pero también a cómo nos representamos a nosotras mismas. Nos representamos fatal, porque no estamos, porque las expertas no existen, porque las fuentes informativas que contrastamos para hacer cualquier información, antes nos vamos al arquitecto que a la arquitecta, antes nos vamos a la médica que al médico. ¿Me queréis decir, pobre tica, la mujer que viene a la fresa a recoger de temporera, que coger frutos rojos o lo que sea, ¿no? Es que esa mujer está explotada por su marido, por no sé qué, lleva velo. Esa mujer que viene desde un pueblo, cruzando el estrecho, dejándose a los niños, trabajando de sol a sol, esa mujer es para hacerle un monumento. Esa mujer es fuerte. Pero, ¿y esa otra mujer que deja su país y se viene a estudiar a la Universidad de Granada? Pues lo mismo, son mujeres valientes, son mujeres que salen. Y usted me va a decir, el estereotipo es el estereotipo para los vagos. Me quedaría un minuto, El estereotipo es para los vagos. Porque yo, vamos a ver, me hago 5 informaciones cogiendo los estereotipos. ¿Por qué no voy a hablar con ellas? Con ellas y con las otras y con las otras y con las otras. Hagamos periodismo de comunidad, metámonos dentro. Y por favor, no solamente que si terrorismo, que si el velo. ¿Terrorismo? Vale, cuando toque hablaremos. Pero es que no hay nada más que contar. Pues no. Porque solamente vamos a hablar de los estereotipos que desde la agenda SETI, que desde esos medios, que desde esa cultura, que desde esa corriente de extrema derecha a nivel internacional está recorriendo, y hoy eres tú que llevas velo, pero mañana seré yo porque llevaré pues una cresta que me he puesto, ¿vale? Sencillamente porque somos mujeres, solamente porque somos mujeres. Y entonces es lo mismo que cuando se habla de las mujeres, todas somos iguales. Hablemos de la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo ser negra con dinero y vivir en la Castellana, ¿no?, que ser negra temporera y sin un duro, o ser blanca, pobre como las miserables y vivir en el barrio de Granada donde no hay luz. Hablemos de qué mujer estamos hablando. ¿De Qatar? ¿De la mujer catarí? ¿No? Una mujer catarí que te llega. O estamos hablando de, pues, por ejemplo, a las temporeras. Las mujeres que se montan en una patera. Yo eso flipo con esas informaciones. O sea, la migración femenina es tremenda. ¿Pero por qué salen de esos países? Pobreticas ellas. ¿Pobreticas ellas? Una travesía que puede ser de años, con unas agresiones tremendas que no las sufren los hombres. Y no hablamos de eso. Y esa mujer llega embarazada, un embarazo, no sé qué sea el parto de la burra, pero el embarazo es de 9 meses, ¿no? En todas las mujeres. Y si la mujer te está diciendo que la travesía, que todo ese recorrido ha sido de año y medio, ¿qué ha pasado por ahí, no? ¿Qué está pasando con la trata? Pero solamente vamos a hablar de eso, hablaremos de eso.
pero hablaremos de su historia, de su fuerza, porque esa mujer tiene fuerza. Y también la de la barriada del centro de esta ciudad, que es musulmana. Pues también, pues que nos cuenten, pues yo qué sé, cualquier cosa. Todas y cada una de las personas, todas nosotras, tenemos algo importante que contar. Y nosotras como profesionales de la información, como profesionales del periodismo, de ese periodismo con perspectiva de derechos humanos, tenemos que trabajar y sacar para saber qué es Ceuta, qué es Granada, qué es Logroño, qué es París. No para hacer la información que solamente unos determinados y en base a unas corrientes van a atacar, y no van a atacar a esta señora por tener velo, me están atacando a mí. Cuando la atacan a ella, me atacan a mí. Y espero que cuando me ataquen a mí, también te ataquen a ti. Muchas gracias. Damos paso a la compañera Ana Vila. Bueno, volviendo un poco a la pregunta de cómo pueden los medios dejar de instrumentalizar y politizar, ¿no?, el cuerpo y la vestimenta de la mujer musulmana, yo creo que aquí es necesario hacer mención a la teoría decolonial y a sobre cómo durante todos estos años se nos ha estado vendiendo, y me incluyo, se nos ha estado vendiendo la imagen de mujer musulmana, como mencionaba antes la compañera, como mujer víctima, incapaz, silenciada, mujer que es menor de edad políticamente hablando, y que era necesario en aquel momento, todo obra de estrategias geopolíticas, ¿no?, para invadir ciertos territorios, se nos vendió a las mujeres musulmanas y fue una herramienta. Como siempre, las mujeres, en ese momento nos tocó a nosotras, a las musulmanas, fuimos utilizadas para el bien y para el beneficio del hombre blanco occidental, que buscaba hacerse con el poder de ciertos territorios utilizándonos a nosotras como herramienta. Entonces sí que me parece importante hablar en este tipo de mesa y de conferencias y hacer mención a la teoría decolonial. Y también es interesante hablar del tema porque muchas veces hay gente que desconoce esta teoría, y os invito a quien no la conozca, porque los que sí que investigamos y leemos sí que lo tenemos como algo normalizado y lo tenemos en nuestro día a día, y es algo con lo que nos movemos y pensamos, con la teoría decolonial. Pero quien no la conoce y la descubre por primera vez, es como magia, ¿no? Dios, la respuesta a todas mis preguntas durante mucho tiempo. Entonces la teoría decolonial es imprescindible en este tipo de talleres, de charlas y de mesas. Entonces, eso por un lado. Entonces, la pregunta... Colonial no patriarcal. El colonial no patriarcal. Sí. Y es que necesitaríamos muchísimo tiempo para debatir estas cosas, pero muchísimo, porque es un tema muy profundo y que muchas veces, si no le dedicamos el suficiente tiempo, puede haber hasta malentendidos entonces es interesante, ¿no? Volviendo un poquito a la pregunta, para no desviarme mucho, porque yo soy muy dispersa y me voy por las ramas, volviendo a la pregunta de cómo los medios pueden dejar de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vestimenta, es haciendo o tratando que la mujer musulmana, es evidente, es necesario hablar de Islam y de mujer musulmana y de velo, porque estamos en una mesa de islamofobia. Entonces es importante hablar del velo. El velo sí es importante tratarlo en este tipo de conferencias. Una de las estrategias sería sentar a una mujer en una mesa, en una televisión importante, hablando de temas que no sean islam, que no sean vela, que no sean islamofobia, hablando de temas cotidianos como puede hablar una señora no musulmana, normalizando esta vestimenta, normalizándola en la prensa nacional. De esta forma hacemos que el resto de la sociedad normalice la vestimenta. ¿Por qué? Porque al final, cuando aparece una señora con velo en la prensa, es que da igual lo que digan, lo que nos vamos a fijar es que lleva velo y cómo viste. Da igual lo que diga, a lo mejor nos está contando algo súper interesante, pero luego es que resulta que lo que nos llama la atención es que vayan las señoras que lleva velo, no la política que nos está contando, o cualquier otro tipo de programa de televisión, que hay muchos y muy variados, o un programa de radio, un podcast, lo que sea.
lo que sea. O sea que en la radio a lo mejor... No, en la radio va a ser un poco complicado. Pero sí que es verdad que... Va a ser que la Bueno, haces una televisión... descripción de vestimentación, como se hacen algunos programas. No, hombre, pero... También. Jolín, pero sí que es verdad... Queda no. eso está bien. Queda está bien. Porque se ha impuesto el discurso y luego cada uno que piense, oye, pues mira. Vale, vamos a intentar dejar que termine Nabila y ahora si queréis empezamos el debate entre ustedes, ¿vale? Bueno, resumiendo un poquito eso, ¿no? La teoría de la interseccionalidad, la importancia de hablar desde una perspectiva decolonial y de colonizar nuestras mentes y tratar ciertos temas desde una visión decolonial. El resumen sería eso, simplemente intentar tratar estos temas, no tratar, como dice la compañera, como las mujeres como víctimas, darles voz y que sean ellas las que se expresen, pero no solamente se expresen sobre estos temas. Aquí porque ha encartado y estamos en una mesa de la homofobia, pero oye, ¿y dónde están esas mujeres musulmanas? España está repleta de gente y de personas musulmanas, pero ya no solo mujeres, porque es que luego a los hombres y a las mujeres se les llama para hablar en programas de televisión, para hablar de temas, cada vez que hay un atentado de yihadista, cada vez que hay un atentado de yihadista o cada vez que hay un evento, pues bueno, volviendo a la pregunta, simplemente eso, haciendo visibilización de esta vestimenta fuera de los temas comunes y a los que estamos acostumbrados a ver en la prensa. Gracias. Vale, muchas gracias compañero. Después más tarde, si usted quiere, ya pues con el debate y demás podemos lanzar cualquier tipo de pregunta tanto a los ponentes entre ustedes como con las personas que estamos en la sala, ¿vale? Voy a hacer un breve resumen de la mesa, que lo que más se puede resaltar de esta mesa ha sido que la vida da mucha importancia a la importancia del conocimiento y del enriquecimiento intercultural. Una de las buenas prácticas es darle más voz a las personas migrantes y que más allá de la vestimenta pues está la persona en sí, ¿vale? Libertad de elección sobre todo, que la ha comentado Lola y la ha resaltado bastante bien, y después Nabil ha hablado de la teoría decolonial, que es muy importante que hablemos de ella, el no ver a la mujer como víctima, incapaz, silenciada, y sobre todo creo que ha resaltado una parte muy importante que es la parte de la estrategia geopolítica y toda la victimización que se ha creado a raíz de ahí sobre la mujer musulmana, ¿vale? Yo terminaría esta parte concretamente en que muchas veces el debate se reduce a las prendas en vez de caminar en pro de los derechos de las mujeres musulmanas concretamente. Volvemos a victimizar a las mujeres y hay que dejar de politizar e instrumentalizar el cuerpo de las mujeres independientemente de la cultura y la religión a la que pertenezca. O sea, somos mujeres y de alguna forma, por desgracia, pues siempre terminamos los mismos discursos, pero bueno. A continuación vamos a dar paso a la última mesa, que sería ciberislamofobia, ¿vale? El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia confirma que uno de los porcentajes más altos, un 14% de los casos de ciberodio reportados son por islamofobia. La ciberislamofobia se ha convertido en una constante y el canal que más amplifica los discursos de odio que son en las redes sociales. Los perfiles de los medios de comunicación son uno de los lugares preferentes para lanzar esos mensajes de odio. Y ahora lanzo una pregunta a las ponentes y a los ponentes de la mesa. ¿Cómo usar las redes para que no sean propagadoras de odio? ¿Deben tener los medios una política proactiva contra comentarios de odio en sus espacios web y redes sociales? Si puede comenzar, creo que Nevila no has comenzado ninguna mesa, ¿o sí? Vale. A ver, yo creo que aquí es importante que cada vez que detectemos una situación de ciberislamofobia o ciberacoso en general, es importante denunciar el comentario, denunciar a la persona que se expresa de esa forma, porque si al final no denunciamos, nos metemos en un bucle de mira esta persona, mira lo que está comentando, bueno, paso de ella. No tienes que responderle, pero sí que me parece importante, y es algo que normalmente no hacemos, y me incluyo, es denunciar el comentario, porque eso sí que está legislado, gracias a Dios últimamente, pues esto es un tema que está penado y que está contemplado en la ley española. Entonces sí que me parece importante una forma de erradicarla es a través de las denuncias de nosotros como usuarios de redes sociales de aquí. Y en cuanto a si los medios deben tener una política proactiva contra los comentarios, evidentemente sí, sobre todo, bueno, un poquito hablando de la prensa local, ¿no?
los que somos de Ceuta y los que leemos la prensa de Ceuta, es cierto que es muy común cuando te metes a leer una noticia que puede tratar ciertos temas peliagudos y te metes a leer los comentarios, es que tienen tela, pero también tenemos tela nosotros, que lo leemos y no denunciamos. Si denunciásemos todos los comentarios ofensivos, racistas, islamófobos que leemos, seguramente no habría tantos. Entonces sí que está en nosotros tener esa iniciativa de denunciar. Si denunciamos un día y otro, y una persona, y dos, y tres, podemos llegar a lo mejor no a acabar, pero sí a reducir, porque es que es una barbaridad. Es que a los que no sois de Ceuta os invito a entrar en cualquier noticia. Mira, este hecho que ocurrió anoche, por ejemplo, de asesinato, si los que no sois de Ceuta, nosotros es que ya estamos acostumbrados y al final que no deberíamos, que deberíamos denunciar, pero lees los comentarios, es que dices, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En que estamos en el siglo, estamos en 2021, dentro de poco 2022, en serio? Y es cierto que también somos culpables, ¿no? De alguna forma, no denunciando estos hechos. Muchas gracias. Le damos paso a la compañera Lola. Sí, yo estoy de acuerdo con Nabila lo que ha dicho, que hay que denunciar, porque estamos muy acostumbradas o muy acostumbrados a llamar al papá de Zumosol, ¿no? Fíjate que me están pegando, fíjate que me están diciendo, fíjate que me están ofendiendo. También tenemos, como dice Nabila, responsabilidad, ¿no? A la hora de actuar, ¿no? Ella ha dicho la denuncia, por supuesto. Y yo también añado el tema de la formación. Esta mañana se ha estado hablando de la formación mediática, también online, ¿no? También offline, ¿no? El ciberacoso se ha demostrado, y están todas las cifras, ha habido un aumento tremendísimo en los últimos, no llega a la década, en los últimos 5 o 7 años, un aumento increíble del ciberacoso. Y el ciberacoso, volviendo a lo que es la islamofobia de género y el acoso y la violencia contra las mujeres, este mes tenemos el 25N de la CEDAW, ¿no? la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El ciberacoso tiene cara de mujer, la pobreza la tiene, la violencia la tiene, pues esto, los contratos precarios en los medios de comunicación y en todos los sectores la tiene, pues ciberacoso tiene cara de mujer. El porcentaje es altísimo. En periodismo estamos hablando de un 85% de las mujeres frente al un 10% de los compañeros que sufren. Las cifras son alarmantes, de tal manera en este colectivo, pero bueno, por supuesto, cuando hablamos de islamofobia, a las mujeres van de tirón, ¿no? O sea, es increíble el acoso que se está dando. Formación, mucha formación, porque los ataques... Le quedaría un minuto. Sí, la violencia que se ejerce online, no sabemos en qué medida puede pasar de la virtualidad a la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo protegernos, ¿no? Y se me ha olvidado. Bueno, pues voy a leer esto. Este informe, bueno, no esto, perdón, es de la Asamblea General de Naciones Unidas, la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan. Este informe es del 30 de julio del 21, es decir, hace nada. Y lo que te viene a decir dentro de las recomendaciones para las empresas de medios sociales dice, las plataformas han colaborado dice que los espacios digitales son propiedad de agentes privados y están gestionados por ellos, pero son espacios públicos a los que acceden millones de personas. Las plataformas han colaborado en la aplicación de mejores prácticas de protección infantil. Hablábamos esta mañana del tema de la protección de los derechos de la infancia. Guiados por las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad de género, deberían aplicar el mismo enfoque coordinado para hacer que los espacios digitales sean seguros e inclusivos en cuanto al género. El ciberacoso hacia las mujeres
ya sean musulmanas, ya sean defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en toda Latinoamérica es a saco, lo que le están haciendo, es sencillamente callarlas. Igual que el tema que hemos estado hablando en esta mesa, de hablar del velo, cuando se pueden hablar de cosas más interesantes, es callar a las mujeres, reprimirlas, echarlas. En el periodismo, sencillamente, incluso compañeros, en un caso que hubo en Francia, que se cargaron una redacción de una radio francesa, es quitarles la libertad de expresión y eliminarlas. Son secuelas psicológicas lo que le quedan a estas mujeres. Hombre, porque tú no sabes si te van a matar. Además, la diferencia que hay entre el ciberacoso a las mujeres con respecto a sus compañeros varones es que con las mujeres es más bestia. Es, lo primero, agresión sexual, por supuesto, y luego toda la parentela. Te voy a matar al niño, te voy a matar a la niña, voy a hacer no sé qué. No es tan salvaje como el de los hombres. Y por supuesto, si estamos hablando del índice de islamofobia que sigue subiendo y en redes es bestial, por supuesto, ¿quién se lleva la muñeca de la feria? Pues las mujeres. Vamos a intentar ir terminando, ¿vale? Vale, le damos paso a la compañera Inma. Sí, bueno, yo un poco también repetir lo mismo que han comentado mis compañeras. Creo que es importante usar las herramientas que se ponen a nuestra disposición para denunciar. Obviamente eso es responsabilidad de parte de toda la sociedad el intentar acabar con estos discursos de odio. Pero no solo parte de la sociedad civil, que tenemos eso, nuestra responsabilidad y que tenemos nuestras herramientas en redes sociales, si vemos un mensaje de odio se puede denunciar, eso está claro, pero también es importante ser conscientes de que, bueno, que el auge también de la extrema derecha en España y esa propagación del discurso de odio a nivel más político, a nivel más notorio, ¿no? Porque al final eso sí que nos llega de manera mucho más fácil, pues para muchas personas los políticos son referentes. Y nos apropiamos de esos discursos simplistas, ¿no? y de odio y los reproducimos. Entonces creo que también ahí hay que pedir responsabilidad a los políticos en cuanto a los discursos que hacen en determinados asuntos, ¿no? Creo que hay que ser conscientes también de que, como decía Nabila, ¿no? que esto se ha regulado ya. El discurso de odio está regulado en el artículo 500 del Código Penal. Y el delito de odio, ¿no? Que sería ya el paso siguiente, que es ya cuando incluye violencia o amenaza, como delito que no es un delito en sí, pero es un agravante, está regulado, hagamos uso de eso. Es cierto que para eso y para que esto salga, como que tenga su resultado, vamos a necesitar un tiempo, como hemos necesitado tiempo para otro tipo de delitos, ¿no? Que antes no estaban tipificados. Pero bueno, para eso es importante la formación de medios de comunicación, formación de la sociedad, formación en los colegios, de decir qué es bulo, qué no es bulo, qué es discurso de odio, qué no es discurso de odio, formación para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sean conscientes de que si le llega a una persona que le digan que me están amenazando por ser negro, por ser mujer musulmana, por ser, no sé, no se me ocurre otra cosa, que eso está tipificado y que eso puede llegar a ser un delito de odio, ¿no? Creo que hay que ser conscientes de esas herramientas que se están creando. Y eso es un poco, por una parte, esperanzador de que esté regulado, porque quizás, como otras muchas cosas, van mejorando y van evolucionando en nuestra sociedad. Por poner un ejemplo, también, en medios de comunicación, ahora, si vemos un titular machista, nos saltan y se denuncia mucho más públicamente, ¿no? Por ejemplo, he cogido uno por poner un ejemplo. Carolina Martín, la chica que hace, ¿cómo se llama? No salió. Un titular de la noticia era "y hasta se ha echado novio", ¿vale? Entonces, quiero decir, eso ahora mismo nos llama la atención, nos reímos incluso, ¿no? Porque decimos, no puede ser, esto en nuestra sociedad actual no lo permitimos, eso ya no se está permitiendo, ¿no? Aunque pues, nos queda mucho camino todavía, ¿no? Pero bueno, por ser un poco positivo. Se está intentando evitar. Creo que a largo plazo puede pasar, si cogemos el compromiso, puede pasar igual con la islamofobia. Si denunciamos, si somos conscientes de estas herramientas y las usamos, pues probablemente, y si nos formamos, probablemente, esperemos que en un muy largo plazo, consigamos esos resultados. Y
Y bueno, eso que es importante la formación, que creo que en la charla de formación que hacemos nosotros, por ejemplo, desde Andalucía Acoge, en las escuelas, es preocupante muchas veces los discursos que hay, y esos discursos de odio, ¿no? El nosotros contra vosotros, creo que ahí hay una tarea, creo que de eso formamos parte todas las personas que estamos aquí, y bueno, todas las que están en el mundo, de contribuir a cambiar ese lenguaje, a educar, y a educar en derechos humanos, y educar en no tener odio. Muchas gracias, le damos paso a Miguel Ángel. Bueno, pues espero que Carmen Marín esté el próximo mes en el Mundial de Huelva de Badminton. Es un gran estandarte del deporte español. Bueno, partiendo del asunto de las redes sociales, a mi juicio, ¿las redes sociales deben contar con una regulación muy específica? Sí, en general. Porque los mensajes de odio, desde mi punto de vista, hacia determinadas culturas, pues no es una cosa exclusiva de ahora, ya viene produciéndose, por desgracia viene produciéndose. El odio, pues lo cierto es que se emplea en las redes sociales pues con personas que están encargadas de esparcirlo como si fuera un auténtico virus, y ahora que lo estamos viviendo con el COVID, este virus parece que no tiene remedio, o al menos no se le pone todo el remedio posible. ¿Qué se hace contra una persona que ejerce mensajes de odio usando el anonimato? O sea, la cobardía más vil que pueda existir. Acusar a alguien y no dar la cara. Evidentemente se representa a sí mismo, pero el mensaje está ahí y el mensaje cala. Y lo peor es que cuando se repite de forma permanente, y además cuanto mayor es el mensaje de odio, parece que más importancia tiene. Eso es algo de lo que debemos escapar los medios de comunicación. No debemos detenernos en los detalles, sino en lo sustancial, en la noticia en sí. A veces nos perdemos en los pequeños detalles, y los detalles no son la noticia. Eso es fundamental. Y en los detalles precisamente se cuelan mensajes que no deberían colarse. Eso por un lado. Por otro, ¿vale todo en las redes sociales? No. Parece, da la sensación que hemos vendido nuestra alma a las redes sociales. Parece que ya no vivimos en las redes sociales. Y hace, pues, creo que 10 años o algo un poco más, 12 años, no existían las redes sociales como no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, y ahora parece que no podemos vivir sin ellas. Pues posiblemente podamos vivir sin ellas. Imaginaros que se produjera un apagón mundial y dejáramos de tener internet. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo nos relacionaríamos? Usted dice que sí. ¿Cómo nos relacionaríamos? Pues volveríamos a ser lo que éramos antes. La gente salía a la calle y se relacionaba en los barrios. Y se comprendía mejor. Y era más fácil entenderse y entender al otro. Ahora las redes sociales han contribuido también a ese autoaislamiento incluso, y eso no favorece precisamente ni la comunicación ni el entendimiento del otro, y fomenta además el cliché del que yo antes comentaba, el cliché hacia determinadas personas, hacia determinadas culturas, hacia determinados sectores de la sociedad, porque es mucho más fácil, no es más pues sencillo, ¿no? Y por último, me gustaría en ese sentido decir una cosa. Yo soy muy defensor de la libertad de expresión, pero evidentemente no soy defensor ni de la ofensa, ni del mal gusto, ni del contenido malsonante, ni de aquello que realmente no nos representa como ser humano, porque eso no conduce absolutamente a nada, solo a la degradación más absoluta. Es cierto que cada uno se representa a sí mismo, pero hay personas que, y a lo mejor es duro decirlo, no deberían tener ni siquiera opinión, porque una opinión que destroza al otro no se puede considerar una opinión, no es nada constructivo. Es algo que realmente nos tendría que hacer pensar si esa persona merece un espacio dentro de la sociedad. Y con esto yo entiendo que lo más importante en este sentido es que debería existir regulación, desde mi punto de vista, y que no vale todo en cuanto a las redes sociales. Vale, muchísimas gracias a los ponentes y las ponentes de la mesa. Hacemos un breve resumen de todo lo que han hablado, o sea, los retos a los que nos enfrentamos es que debemos hacer mucho más hincapié en el tema de las denuncias y los comentarios que nos encontremos a través de las redes, que tenemos que salir también de la queja y mucho más allá, ya que cada uno y cada una de nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, ir más hacia la formación y la denuncia, ya que el ciberacoso también tiene cara de mujer y tenemos que de alguna forma usar todas nuestras herramientas contra ello. Hay que velar por sus derechos y sobre todo hacer un seguimiento de estos discursos de odio. Por otro lado,
lo que habéis comentado es eso, se solicita más responsabilidad sobre los políticos y sobre todo sobre los discursos que emiten en los medios de comunicación, que hacen mella en la sociedad, sobre todo la sociedad ceuta. Creo que he resumido un poco más o menos todo, ¿verdad? ¿Me faltaría algo? No, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a dar paso a las preguntas, si alguien tiene algún tipo de pregunta, o incluso las personas que estáis dentro de la mesa, si tenéis alguna pregunta de un ponente a otra ponente, también podéis hacerla, ¿vale? Si queréis ir levantando las manos, por favor, no veo todavía ninguna. Así que... Parece que están de acuerdo con la mayoría de las reflexiones, porque, bueno, Bueno, yo. sí. Dale, ya. Rápidamente, lo que hacía es un poco coger... En algún momento se ha hablado de la comunicación entre las organizaciones, bueno, la sociedad civil y los medios de comunicación. Es algo que no hemos hablado en todo el día, pero que creo que es muy importante hablar de la desconfianza que hay por parte de la sociedad civil hacia los medios. Que al final hay como... las asociaciones desconfiamos porque vemos que siempre hay unos intereses por detrás, que se busca la noticia aquí y ahora, y al final se deja un poco todo como que, no sé, o sea, se sienten utilizados, ¿no? Las personas se sienten utilizadas porque a veces también incluso se utilizan determinados comentarios, imágenes para algunas cosas. No digo todos los medios, de hecho lo que iba a decir es que al final las asociaciones terminan cediendo a hablar con los medios por las periodistas que están dentro de los medios, es decir, yo confío en ti, Lola, como periodista, entonces yo hablo contigo, te cuento y confío, ¿no? en tu palabra, en cómo vas a transmitir esa información, pero al final es lo que yo creo que está pasando, que hay esa brecha entre la sociedad civil, las organizaciones y los medios. Pues eso se tiene que cortar. Sí. Eso se tiene que cortar porque fijaros una cosa, los medios de comunicación en España se nutren en un 65% de gabinetes de comunicación, en torno a un 65-70% de gabinetes de comunicación, de instituciones y de administraciones. ¿Dónde están las organizaciones sociales? Por ejemplo, esto es un proyecto de comunicación. Bueno, no es un proyecto de comunicación, perdona. Es un proyecto de una fundación, Fundación Márgenes y Vínculos, ¿no? Migrantes por la Igualdad. Ese proyecto tiene un presupuesto. Ese proyecto, ese presupuesto se tiene que dividir en distintos apartados. En muchas organizaciones, ese apartado que va dedicado a comunicación se dedica solamente a cartelería. No se busca un profesional de la comunicación y del periodismo. Míralo, míralo. No, entonces es una barrabasada, porque si nosotros estamos hablando de que nuestro proyecto es de sensibilización, formación, información, y no contactamos, no tenemos una planificación de esa materia tan importante para nuestro proyecto, que es la comunicación, y una persona que nos la lleve a cabo, que sea un profesional, es como si nos queremos comprar un ordenador y vacío y le decimos que no necesitamos al informático. Eso sería absurdo. Y perdón, una cuestión, es que a mí este es un tema que me encanta. Sí. No todas las organizaciones tienen una salida presupuestaria o tienen... Vale, o sea, pero sí trabajáis. ¿no? No, pero que entonces ¿para qué hace la asociación? No hace nada. Digo que trabaja en algo, ¿no? Sí, pero trabaja, o sea, se trabaja, a lo mejor no se tiene los medios como para... Ya, pero mira, días internacionales. Pues algún día internacional en tu organización seguro que cae, ¿no? Porque depende de a lo que te dediques, yo qué sé, puedes buscar un día internacional. Puedes preparar no sé, decirme, por ejemplo, el tema de la cocina, ¿no? El tema de la asociación que tú eras de una asociación. Sí. En los Balcanes sí que cocinaban para personas. Vale, pues tú imagínate, pues eso, por ejemplo, ella le puede preparar a los medios y hacer una información y se la vende a este señor. Y este señor está encantado de la vida, porque este señor está hasta las narices de aguantar al alcalde, a la alcaldesa, al diputado o a la diputada, y esa información sabe que a su gente le encanta a su público. Claro, pero yo creo que entonces Joana, tiene que haber una comunicación. No se refiere más allá de... O sea, que muchas veces dentro de las asociaciones no cuentan con un equipo de trabajo remunerado. Entonces muchas veces
nos cuesta mucho el hacer esa parte de periodismo y entablar ese tipo de relación. No, pero no, Sí, pero no hablamos de mira, periodismo, sí. hablamos de que tú te comuniques El con contacto, él y el le digas, contacto. tengo una maravilla. Claro, Estamos ella haciendo- lo que hace referencia en sí es que muchas veces, por ejemplo, aquí en Ceuta nos pasa, ¿vale? Tenemos varios medios de comunicación, pero después, más allá de los medios, nosotros vamos a la persona. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona va a tratar este tipo de información de una forma o de otra. Es que tenéis el lujo de que es una ciudad pequeña y os podéis permitir el lujo de iros, ¿no? Hablamos de la precariedad en los medios, Sí. pero creo que en nuestras asociaciones también trabajamos en la urgencia y no estamos pensando en cómo sacar a la luz pues determinadas cosas porque no tenemos ni los medios ni el tiempo y al final pues eso, tenemos otras situaciones a las que nos tenemos que enfrentar desde eso. Entonces, Hemos dicho que se necesita de voluntades y de mucha capacidad de trabajo y que el tema de la interculturalidad y la no discriminación es trabajo de toda la gente de la comunidad. Yo como periodista, aunque esté de medios y yo de gabinete, a mí me toca las narices que siempre se achaca al periodismo. El periodismo tiene la culpa de los discursos de odio de los políticos, de la islamofobia, de la gitanofobia, de la gordofobia. No, es una historia de yo como profesional, por supuesto que yo puedo reconocer que lo he hecho mal o que lo he hecho bien, pero que o nos juntamos todas las organizaciones, periodistas, medios y sobre todo organizaciones civiles, asociaciones. Yo creo que lo que Lola está comentando es más o menos lo mismo que se dijo en la mesa anterior cuando estaba la compañera del foro de Ceuta, que al final, si en algún momento, por ejemplo, nos equivocamos porque somos personas, pues se rectifica, y está también la responsabilidad tanto de la persona profesional como de la editorial que es la que edita el periódico, sea online o sea en físico. Pero cuando tú a este señor le vendas una moto, le vendas una historia de tu organización, al final, como le ha gustado y a ti te ha gustado, al final hasta os vais de cerveza. Pues mira, Y te llamará él y te dirá, Claro, es que no vamos a tienes ver, nada, vamos a es que ver. no tienes nada. Es que hay una cosa que es fundamental, los periodistas no tenemos una bola y sabemos las cosas por ciencia infusa, o sea, necesitamos que vosotros nos contéis lo que pasa. Y es posible que no veamos algo y vosotros lo veis muy claro y a lo mejor en una primera conversación no sirve, pero no sirve en la segunda, pero sirve en la tercera. Oye, mira, aquí hay una pequeña cosa que puede ser interesante. Hay una historia de una persona que ha hecho tal cosa y puede ser la cosa más nimia, pero tiene una pequeña entrevista en el magazine y entra y ya tenéis un huequecito. A nosotros nos encantaría que hubiera asociaciones en la ciudad que dijeran que se rifaran el espacio en la radio para salir cada 15 días. Y nos cuesta Dios y ayuda porque no se venden. Somos Eso es lo que ocurre, conscientes, no somos se conscientes. venden. Y hay que venderse. ¿Sabéis que Televisión Española Eso es tiene la un cosa. espacio y Canal Sur, todos los medios públicos tienen un espacio para organizaciones sociales que pueden utilizarlo y no se utiliza? ¿Por qué no se demanda? Porque se exponen también a las organizaciones. ¿Cómo que se expone? En el plan local es muy difícil hablar de esa exposición de las personas que forman parte, porque también hablabais de eso, de cómo se ataca a las a quienes se Pero tú no posicionan. expongas a las personas, que no se pueda exponer. Es que tú puedes contar el proyecto y además no todo tiene que ser negrísimo. Yo creo que doloroso, también de pena. de Oye, a realidad. mí me encantaría que fuera ella y otra persona. Sí, claro, es que tú, y además en radio no tienes ningún problema. Yo creo que Paloma Exactamente. nos va a emitir Claro que tiene una problema. luz aquí muy bonita. Lo tenemos fácil, exactamente. Además que ahí el Le damos mensaje paso a no Paloma. se pierde porque solo te están escuchando. Le vamos a dar paso a la compañera Paloma, ¿vale? Del foro de Ceuta. A ver, estando en un extremo y en el otro, creo que es muy complicado para las organizaciones, y a lo que se refiere Joana es a la exposición no de los sujetos con los que trabajan, las personas con las que trabajan, sino de ellas mismas, y a la persecución política y policial que se les puede dar por realizar determinadas y social, política, policial y social, por trabajar con determinados grupos que en Ceuta pues no está bien visto trabajar con ellos. Eso por un lado. Entonces, por un lado, como periodista, también les recrimino muchas veces que no me dan información, pero claro, luego me pongo como activista y también entiendo que no me la den. Pero ese será el caso de ella. No, ese es el caso En de el las tema- organizaciones de derechos humanos que trabajan en Ceuta. La realidad es que las personas que trabajan con la población migrante sufren un acoso público
impresionante. Y te lo digo yo, por ejemplo, como miembro de la plataforma feminista. O sea, ya no hablamos de personas migrantes, hablamos de cualquier persona que luche por los derechos humanos en esta ciudad se ve sometida a un escarnio público constante, a denuncias, a acoso, o sea, es muy difícil trabajar aquí, entonces entiendo que no se quieran exponer, pero a la vez para los periodistas es fundamental que se expongan para poder contar lo que están haciendo. Entonces llegar al equilibrio es súper complicado, yo lo entiendo y soy la primera que les recrimina que no me den muchas veces información o que no cuenten o que no salgan. Totalmente. Pero a la vez digo, es que no puedo porque se las está exponiendo. O sea, eres consciente también de la dificultad que se tiene aquí en Ceuta, sí. Entonces de alguna forma tienes una visión un poco más amplia, vas un poquito más allá porque también has estado dentro de todos los movimientos, entonces has estado dentro, viviéndolo desde dentro, entonces de alguna forma. Un lado. Y luego, sí que es verdad que, por ejemplo, organizaciones que trabajan a nivel nacional, que tienen como más poder, ¿sabes? Son más fuertes, por decirlo de alguna manera, en vez de darle información a los periodistas locales, se van a sus fuentes a nivel nacional. Y entonces tú te enteras de noticias relacionadas con Ceuta, de una problemática que tú estás trabajando a diario y que estás detrás buscando información como loca a diario y ves que te lo publica un medio como público. Eso es una mala práctica. Entonces, pero es algo muy recurrente, entonces es muy frustrante porque las organizaciones locales no te dan información porque se ven expuestas y las nacionales se lo dan a sus periodistas de referencia a nivel nacional. Vale, por ahí bien, pero una pregunta que yo me hago, es que en Ceuta no hay organizaciones que se hagan cosas que lúdicas y culturales esas salen todo el día. Esas no hay ningún tipo de problema, esa información la tienen los medios de comunicación. Pues yo de lo que os pasa lo mandaría fuera. A nivel nacional. Y entonces los periodistas locales nos quedamos cojos y es injusto, porque ¿qué pasa? No, pero a nivel nacional para que con todos los rigores, para que no pueda salir ningún nombre ni se identifique. Aquí se identifican, si es que estos son 19. Se sabe quiénes son las personas que están en cada organización, es muy fácil porque somos pocos. Somos pocos y se nos ve, no van discretas, mentiras estas niñas. Mira, le vamos a dar paso al compañero que está esperando desde antes. ¿No? Vale, pues sí me ha levantado la mano y después Nisrin. ¿Vale? Es que a mí, y el compañero también, periodista. Muchas veces las personas que no son de Ceuta no conocen la realidad, no conocen la realidad de Ceuta, lo que vivimos aquí cuando hablamos de temas determinados, cuando se trata de, cuando trabajamos el tema de la inmigración, cuando trabajamos el tema de menores extranjeros, las personas que trabajan directamente con ellos. Entonces, lo que estaba hablando antes de las redes sociales, los ataques que hay hacia las personas que defienden estos colectivos y defenderlos, ¿por qué? Porque estamos viendo que los derechos humanos de esas personas se están pisoteando. Y claro, una vez que hablamos, pues recibimos insultos, podemos recibir amenazas, nos señalan por la calle, esta trabaja con tal, esta hace tal, ¿vale? Yo creo que eso es lo que ha querido transmitir la compañera Joana, que muchas veces cuesta salir y dar la cara y decir, yo trabajo con este colectivo, hago esto, defiendo estos temas. Habría que conseguir hacer una táctica entre todas de cara a sacar todo lo que sabéis, es que es tan importante y creo lo que sabéis y lo que trabajáis. Y creo que esto empieza desde casa, los discursos de odio se dan en casa. Yo que trabajo con niños, he escuchado comentarios de un niño de 7 años, un niño de 8 años, un comentario racista, islamófobo. ¿Ese niño sabe lo que dice? Claro que no lo sabe. Ese niño ha escuchado en casa esos comentarios. Por lo tanto, si desde casa se sigue dando, es muy difícil cambiarlo nosotros, las pocas personas que intentamos cambiarlo y trabajamos en ello. Es muy complicado. Incluso desde los medios, hay medios de todo tipo, hay medios que informan bien, que informan desde una realidad, sin centrarse en que esta persona pertenece a este colectivo, a esta religión, a esta cultura, pero después hay otros medios que no informan desde allí, que simplemente cuando hay una mala noticia nos centramos porque es musulmán, que ha hecho tal, es un menor extranjero, ha llegado aquí a delinquir, tal, y siempre señalamos lo negativo. ¿Qué pasa? Que alimentamos ese odio. Después hay personas que en sus casas lo transmiten a los niños y eso va creciendo desde allí.
Por lo tanto hay que entender que es un tema muy complicado de trabajar y sobre todo en nuestra ciudad. ¿Vale? Creo que Ramsés también hizo alusión antes en la mesa a esta parte de la que tú hablas, de los agentes de socialización, que tenemos, que es muy importante tenerlos en cuenta todo, que no solamente está la familia, sino que también están los medios de comunicación, o sea, que va más allá, no solamente, o sea, son los amigos, son la escuela, la serie que ven. Claro, entonces de alguna forma también las personas que tienen hijos y tienen hijas tienen que poner hacer especial hincapié en esta parte, sobre todo que cuando escuchen estos tipos de discursos los erradiquen y le expliquen a los niños, porque al final los niños y las niñas son pequeñas y pequeños. Entonces, vienen a casa y te cuentan, pues tú le explicas, porque los niños no son tontos. Hay muchos padres y madres que te dicen, no, es que el niño todavía no puede entender eso. No, el niño y la niña sí puede entender eso, porque mi sobrina tiene 6 años y a mí me da 3.000 vueltas. O sea, me habla de todos los temas. Entonces, yo creo que tenemos que tratar a los niños como se debe y con discursos coherentes y sobre todo velando por los derechos humanos, que tendríamos que ir en esa línea. Así que bueno. La compañera Nisri. Sí, yo quería hablar un poco en cuanto a la islamofobia y la islamofobia de género, sobre todo quería hablar del tema de lo del acto este que ha habido de las políticas y tal, que ha ido Fátima Hussain, Fátima Meh, que lleva su velo y tal. Twitter, como red social, ardía de Dios, una tía con panuelo, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? O sea, y además hay un par de esto que yo he denunciado, que era como una tía, o sea, el dibujo de ella con un cuchillo en un caballo montado como diciendo, vengo a mataros a todos, ¿sabes? Era como cosas así. Porque ha dolido. Claro, porque y ahora te ves mucho. a nivel local y después esas noticias a nivel local, es que acabo de meterme en Facebook y un medio local acaba de poner Ayuso dice no sé qué de Fátima. Y Fátima le contesta a Ayuso, el velo no significa que lo que tenga yo en mi cabeza, o algo así era. Y te ves el número de comentarios que hay casi 200 comentarios, y ahora te metes en los comentarios. Pero tú fíjate esa foto. Mandanga. ¿No? La importancia que tiene esa foto. Claro, y dices tú lo estás viendo en Twitter, ¿y quién está haciendo ese tipo de comentarios? O sea, no ha importado el discurso que haya dado él, ha importado solo su imagen, su vestimenta, y que seguimos siendo el foco, por desgracia, de discriminación. Yo soy musulmana y yo no llevo velo, porque no quiero llevarlo y no me siento identificada por ponerme el velo. Pero yo soy musulmana. Y a mí, sinceramente, yo trabajo también con inmigración y yo he llegado a fotos mías que se han subido en redes sociales de mira tal y comentarios de amigos míos de la infancia de decirme, ya se acabó, te bloqueo, no me saludes más por la calle, por trabajar con personas migrantes. Y es como que pasas de un hecho y esta ciudad es así de especial. Todo lo radical es muy radical aquí. Entonces, pero en todos los sitios, pero no cerréis en el tema de que esta ciudad es así. No. En todos lados cuece nada. Es así, pero como somos muy chiquitos, pues yo creo que como una olla. Yo creo también que al ser ciudad fronteriza es lo que suele pasar en muchas ciudades fronterizas, que al final pero también hay cosas que se reproducen. Pero más allá de eso, claro, tenemos cosas súper positivas y sobre todo yo creo que a lo largo de la tarde hemos hablado sobre cosas y retos que nos tenemos que proponer, que tenemos que conseguir entre todas y todos. Entonces, más allá de que Ceuta tenga muchas problemáticas, también tiene muchas cosas positivas. Hoy hemos hablado, por ejemplo, de la multiculturalidad y que tenemos que ir hacia la interculturalidad, porque está muy bien tener muchas culturas, pero si no hay una inter y no hay un trabajo entre, no nos sirve de nada. Entonces, yo creo que el camino está ahí y que cada una y cada una de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para ir hacia ese objetivo. Sí, bueno, lo que estaba hablando... perdona, que no me quedado con Nisri. Porque nos quedamos con... ¿Por qué tenemos que destacar la foto de Fátima y no destacamos el discurso? ¿Por qué? Yo quiero preguntármelo. ¿Qué pasa? ¿Que nada más que buscamos lo malo de las redes, dentro de las redes sociales? No, pero precisamente por ese estereotipo. Porque yo abrí eso y dije, Ada Colau, la de Madrid, la Horta, sí, vale, la ministra y
Pero en el fondo lo que gusta es el morbo, ¿no? Lo que gusta es lo que gusta lo exótico, lo diferente, no, lo el que morbo, gusta, el morbo, cuando se... Vamos, no, lo que gusta es que se le ha puesto en plan aquelarre. Sí, pero se le ha puesto en plan aquelarre. Pero bueno, y aquí ya convertimos ese detalle como si fuera la noticia. Pero ¿qué carajo estamos hablando? No te lo estoy diciendo a ti, estoy haciendo una reflexión con falta. No, contigo no va. Perdona, contigo no, es una reflexión falta. Pero, ¿a qué nos estamos dedicando? A darle pábulo al tipo o la tipa que está poniendo una foto y de repente llegan 200 comentarios y puede tener 500.000. Yo creo Y lo peor es que seguimos leyéndolo. Sí. El tema es que Y no hacemos por... Si esa persona no tuviera ningún tipo de repercusión, creo que no viene aquí nada. Mira, vamos a darle paso a Navidad para que hable y posteriormente va a hablar el compañero que ha pedido ante turno de palabra y no se lo hemos dado, ¿vale? Perdona, mi hija. Yo solamente iba a hacer un comentario. Es imposible no darle importancia porque es la mayoría. No, Sí, no es la mayoría. Sí, es la mayoría. No es la mayoría. La importancia Ahí estoy en contra tuya. ¿La importancia qué? ¿Sabes qué pasa? Que No es centrarse en lo negativo, porque Yo no tengo la entiendo lo que has costumbre- dicho, Nevila, ¿puedes repetirlo por fin? Me refiero a que nos centramos en este tipo de actitudes porque al final resulta que son la mayoría, sobre todo porque es cierto que los que tienen un comentario positivo tampoco comentan, pero es que nos centramos en eso muchas veces porque es que resulta que es la mayoría y es imposible no pasar de largo sobre eso. Pero que hubo mucho positivo. Me refiero a nivel local, ¿A nivel local? ¿En qué sentido? Sí, las redes sociales ardieron también, ¿o no? ¿O me equivoco? sí. No, el nivel negativo. luego de tantos comentarios dice, mira, Claro, es que tú dices, es que... vas a quedar en esa burbuja peleando. Claro, es que entramos en discusión, es que yo tengo la costumbre de leer los comentarios, yo no comento. Puede ser que debería comentar, pues puede ser, pero Yo no comento en las redes sociales. pero es cierto que en las redes sociales los comentarios que suelen ser negativos en su mayoría. No, pero ahora, ya que estamos Y de aquí... hecho,